Bueno, habíamos dicho que el oído medio estaba formado por tres partes. Una anterior, que es la trompa de Eustaquio, una media, que es la caja del tímpano, y una posterior, que está representada por las celdas mastoideas. Hasta ahora hablamos de la caja del tímpano. En este video charlamos un poquito de lo que son las celdas mastoideas, que mucho para decir no hay, pero bueno, y de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es un conducto osteofibrocartilaginoso que se extiende desde la cara anterior de la caja del tímpano, se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro, y termina en la rinofaringe, en la pared lateral de la rinofaringe. Pertenece a la parte anterior del oído medio. Mide por término medio entre 35 y 45 milímetros. Y está formada por dos cucuruchos que se encuentran por su vértice trunco. Un cono posterior óseo que representa un tercio del tamaño de la longitud, y un cono anterior que es fibrocartilaginoso que representa los 2/3 restantes. Se juntan por sus conos truncos, por sus vértices truncos, en lo que se denomina istmo. La trompa tiene dos orificios. Un orificio que contacta con la caja del tímpano, de aproximadamente 2 milímetros de diámetro, y uno que lo hace con la rinofaringe, de aproximadamente 5 a 6 milímetros de diámetro. El orificio que se contacta con la rinofaringe está delimitado por dos pliegues. Uno posterior que se repliegue salpingo faringio, y uno anterior que se repliegue salpingo palatino. Y acá vemos 2 milímetros para el orificio en la caja del tímpano y de 5 a 6 para el orificio en la rinofaringe. Los músculos de la trompa de Eustaquio son dos, pertenecen al velo del paladar y son los músculos peristafilinos, interno y externo. Y lo que hacen estos músculos es abrir y cerrar el orificio faríngeo de la trompa. El externo se va a insertar en la fosa escafoidea de la fosa pterigoidea, rodea la trompa, se inserta en ella, pasa por fuera de la espina de Sibillini y termina en el paladar blando. El interno se inserta en la cara anteroinferior del peñasco, se dirige hacia abajo y hacia atrás, por detrás de la trompa, se inserta en ella, en el cartílago tubario, y después va por arriba del externo y por dentro al paladar blando. Cuando se contrae el externo, cierra el orificio tubario por un lado y por otro lado tensa el velo del paladar. Cuando se contrae el interno, abre el orificio tubario y por el otro lado eleva el velo del paladar. Estos músculos, están inervados. En el caso del peristafilino interno, por el plexo faríngeo, que surge de una anastomosis de los pares canales 9, 10 y 11. El externo está inervado por el maxilar inferior, que es rama del trigémino. Los vasos de la trompa van a ser ramas que provienen de la arteria faríngea ascendente, que es rama de la carótida externa, de la meningia media, que es rama de la maxilar interna, y de la arteria vidiana, que es rama de la maxilar interna. Y las venas forman un plexo que rodea la trompa, que se denomina plexo peritubario, y que va a drenar a la vena yugular interna. Cavidades mastoideas. Las cavidades mastoideas son un conjunto de celdas aéreas contenidas dentro de la mastoides que se abren todas en un espacio central que se denomina antro mastoideo. El antro mastoideo recibe a todas las celdas mastoideas y está comunicado con la caja del tímpano por medio de un conducto prismático triangular que se denomina aditus ad antrum. Están tapizadas por mucosa y contienen aire que viene desde la rinofaringe. Y por último, y ya para terminar, quiero hablarles de irrigación de la caja del tímpano. La caja del tímpano está irrigada por 4 arterias principalmente. Acá tenemos el árbol arterial principal: la carótida primitiva, la carótida interna, dentro del temporal y en endocráneo a este nivel, la carótida externa, la maxilar interna y la temporal superficial. Vamos a ver que la carótida externa da la arteria faríngea ascendente, la que da ramos que ingresan a la caja del tímpano desde su parte anterior. Arteria 1, faringe ascendente. Por otro lado, vemos que la carótida externa da la arteria occipital. Esta arteria va a dar una que penetra por el agujero del acueducto de Falopio y se denomina arteria estilomastoidea. La arteria carótida, la maxilar interna, nos va a dar una rama que es la arteria timpánica, que ingresa por la fisura de Gasser y se distribuye por la caja del tímpano. Y por último tenemos una rama de la maxilar interna, que es la meningia media, que va a dar ramos superiores que ingresan en la caja del tímpano, que serían la cuarta arteria. Entonces, ¿cómo está irrigada la caja del tímpano? Está irrigada desde adelante por la arteria faríngea, desde arriba por la arteria meningia media, desde atrás por la arteria estilomastoidea y desde abajo por la arteria timpánica. La inervación hay que dividir una inervación motora de una inervación sensitiva. La inervación motora está dada por aquellos nervios que se dirigen a los músculos de la caja del tímpano, al músculo del martillo y al músculo del estribo. El músculo del martillo está inervado por el
trigémino y el músculo del estribo está inervado por el facial. A ver si no me equivoqué. No me equivoqué. Y la inervación sensitiva está dada principalmente por el nervio de Jacobson, rama del glosofaringio, que se abría por debajo del promontorio y se arborizaba, y por el plexo carotídeo. Lo que hace el nervio de Jacobson cuando nota que no hay recambio aéreo a nivel del aire de la caja del tímpano, surge un hecho, que las partículas que contiene el aire se empiezan a chocar entre sí y producen un fenómeno que se denomina rarefacción aérea. Entonces el glosofaringio capta esta rarefacción del aire, este choque de partículas, y desencadena el reflejo del bostezo. El reflejo del bostezo entonces hace que bostecemos, abramos la boca y por ende abramos la trompa de Eustaquio y recambiemos ese aire. ¿Cómo definimos a un reflejo? Como una respuesta involuntaria ante un estímulo. En este caso, el estímulo es la rarefacción del aire. Pero la corteza cerebral muchas veces es impresionada por diferentes estímulos que reconoce como uno mismo y reacciona de la misma manera. Entonces, escuchar a alguien que bostece o ver a alguien bostezar actuaría como estímulo del reflejo, entonces se desencadenaría el bostezo. Eso explicaría por qué el bostezo es contagioso. Me pareció piola comentárselos. Es alguna curiosidad, qué sé yo. Bueno, creo que terminamos con la caja del tímpano. Nos vemos pronto, gente. Hasta luego.